Página 678, Argente, Semiología. Constipación. Definición. Se define el síntoma constipación o estreñimiento sobre la base de la presencia de dos o más de las siguientes manifestaciones, durante más de 3 meses y sin el uso de laxantes, menos de 12 evacuaciones por semana, materia fecal dura o esíbalos, en un 25% o más de las evacuaciones. Evacuaciones esforzadas o dificultosas, como mínimo en un 25% de los casos. Sensación de evacuación incompleta por lo menos en un 25% de las deposiciones. Etiopatogenia. Tipos y clasificación. La defecación es un complejo proceso que implica la propulsión de la materia fecal a través del colon hasta el recto, donde éste la reconoce y hace consciente el acto. El síntoma constipación se puede producir por alteración en la consistencia de la materia fecal, la motilidad o calibre del colon o la evacuación rectal. La mayoría de los episodios de constipación son benignos y autolimitados y generalmente se deben a cambios en la dieta o a efecto medicamentoso. En forma práctica, la constipación crónica puede clasificarse según sus causas en extracolónica, mecánica o estructural y funcional o de fisiopatología incierta. En el cuadro 3961 se mencionan las posibles y variadas causas de constipación. Cuadro 3961, clasificación de la constipación 1. Extracolónica. Hábitos dietéticos, baja ingesta de fibras y líquidos, anorexia. Fármacos, opiáceos, anticolinérgicos, antidepresivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, antiparkinsonianos, levodopa, bloqueantes cálcicos, diuréticos, antiácidos a base de aluminio o calcio, suplementos de hierro o calcio, antiinflamatorios no esteroides, abuso de laxantes, colestiramina, sucralfato. Endocrino-metabólicas. Hipercalcemia, hipopotasemia, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, diabetes mellitus, insuficiencia renal, embarazo. Alteraciones neurológicas, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, neuropatía autonómica, lesiones medulares. 2. Mecánica o estructural. Cáncer de colon o recto, estenosis por isquemia, radioterapia, enfermedad diverticular, vólvulo, rectocele, fisura anal, absceso perianal, hemorroides trombosadas, enfermedad de Hirschsprung y enfermedad de Chagas, megacolon idiopático. Número 3. Funcional o de fisiopatología incierta. Tránsito colónico lento. Síndrome de intestino irritable. Disfunción del piso pelviano. Constipación extracolónica. La función del colon o el recto se ve afectada por factores ajenos a ellos mismos. Hábitos dietéticos. Una dieta pobre en fibras modifica las características de la materia fecal, aumentando su consistencia y disminuyendo su volumen, lo que hace que el tránsito intestinal sea más lento. Esta es la causa más común de constipación. Tal situación se previene con el consumo de por lo menos 12 gramos de fibras por día. Otro factor dietético que influye es la escasa ingesta de líquidos. Los pacientes con trastornos de la alimentación como la anorexia suelen manifestar constipación. Medicamentos. La lista de medicamentos capaces de producir constipación es larga. Los incluidos en el cuadro 3961 son parte de los que más comúnmente la ocasionan. En la mayoría de los casos, el mecanismo por el cual los fármacos provocan constipación es por disminución del tránsito colónico. La estimulación crónica por el abuso de laxantes produce una dependencia que resulta en constipación al suspender o disminuir su uso. Endocrino-metabólicas. La hipercalcemia y la hipopotasemia producen constipación debido a la disminución del tránsito colónico por interferencia del peristaltismo en la pared del intestino. Los pacientes diabéticos pueden sufrir de constipación por neuropatía autonómica asociada. La constipación del embarazo es mediada por la relajación del músculo liso intestinal por los altos niveles de progesterona. Enfermedades neurológicas. Cualquier lesión neurológica desde el cerebro hasta los plexos nerviosos del intestino pueden causar constipación. Constipación mecánica. Se refiere a alteraciones estructurales del colon, recto o ano, que dificultan el pasaje de la materia fecal y si bien siempre debe ser sospechada, no es una categoría frecuente de constipación.
Los elementos que deben alertar sobre la presencia de este tipo de constipación son constipación reciente y persistente, edad mayor de 50 años, antecedentes familiares de cáncer de colon, haber padecido pólipos colónicos, presencia de pérdida de peso, de hematoquesia y heces acintadas. Caso clínico 3961. Eugenia, de 62 años, con antecedentes de hipertensión arterial controlada con dieta hiposódica y diuréticos desde hace 15 años, comenzó hace 4 meses con constipación, una deposición cada 7 días aproximadamente, por lo cual decidió consultar. El examen físico, incluidos la inspección anal externa y el tacto rectal, fueron normales. ¿Cuáles son sus presunciones diagnósticas? ¿Cuál sería la primera exploración a realizar en esta paciente? Comentario. Si bien la ingesta de diuréticos puede ser una causa de constipación, la edad de la paciente y el hecho de ser una constipación reciente y persistente son sugestivos de patología orgánica. Es preciso descartar por su peligrosidad el cáncer colorectal. En consecuencia, se debe solicitar una colonoscopia, ya que tiene una sensibilidad mayor que el colon por enema cuando se sospecha patología maligna. Además, permite practicar biopsias si se identifica la lesión. La colonoscopia que exploró hasta el ciego puso de manifiesto un tumor a nivel del sigma. La biopsia demostró un adenocarcinoma bien diferenciado. Constipación funcional. Corresponde a aquellas causas que no se incluyen en los dos tipos anteriores. Esta se divide en 3 categorías: tránsito colónico lento, disfunción del piso pelviano y síndrome del intestino irritable. La última es la más común. Tránsito colónico lento es un trastorno idiopático de la motilidad colónica en el que el pasaje de la materia fecal está incrementado de manera anormal, siendo el colon anatómicamente normal. El tránsito colónico normal varía entre 18 a 72 horas, media 35. La fisiopatología sería un trastorno de los plexos mientéricos y puede formar parte de un trastorno motor gastrointestinal generalizado como la pseudodestrucción intestinal crónica idiopática. Esta categoría también se refiere como inercia colónica por la marcada reducción de la motilidad del colon. Disfunción del piso pelviano. Hay una incoordinación de los músculos del piso pelviano con una falla en la relajación de los músculos puborectales o una contracción paradójica del esfínter anal, lo cual dificulta el pasaje de la materia fecal por el recto y el ano. Otros nombres con los que se denomina esta entidad son anismo, síndrome puborectal, piso pelviano espástico o trastornos de la evacuación. Síndrome del intestino irritable. Es un trastorno gastrointestinal funcional muy frecuente con ausencia de patología demostrable. Si bien hay criterios para definirlo, es un diagnóstico de exclusión. La constipación puede ser un síntoma predominante, al igual que el dolor abdominal, aunque su fisiopatología no se conoce. Podría haber una disfunción de la regulación neuroentérica. Ver capítulo 42.7. Síndrome del intestino irritable. Diagnóstico. Anamnesis. En la mayoría de los pacientes la constipación crónica es del tipo funcional y por lo general no existen otras manifestaciones. Se debe interrogar sobre la presencia de síntomas asociados como dolor abdominal que sugiere síndrome del intestino irritable o dolor en la región anal, en la fisura anal. Se debe investigar sobre la existencia de elementos de alerta indicativos de un trastorno orgánico peligroso como por ejemplo una neoplasia. Estos elementos son constipación reciente y persistente, pérdida de peso, hematoquesia, anemia, edad mayor a 50 años, antecedentes personales de pólipos colónicos y familiares de cáncer de colon. De todos estos, el más importante es quizás el momento de comienzo de la constipación. Siempre, ante un inicio reciente, se debe descartar una patología orgánica significativa. La presencia de constipación de 2 o más años de evolución da un límite de seguridad para descartar una patología maligna. La práctica por parte del paciente de maniobras digitales sobre el ano, perianales y la necesidad de asumir posiciones inusuales durante la defecación orientan hacia una disfunción del piso pelviano. Si el paciente experimenta una sensación de lleno a nivel rectal, esto puede indicar prolapso rectal, intususcepción o rectocele. Se debe investigar sobre el uso de medicamentos causantes de constipación y su relación temporal entre el inicio del tratamiento
y la aparición de la constipación. No se debe dejar de indagar sobre enfermedades sistémicas, neurológicas y fundamentalmente sobre los hábitos dietéticos. Examen físico. Al realizarlo es importante evaluar la presencia de distensión abdominal, timpanismo, dolor o materia fecal en el colon. En el periné, el ano y el recto se deben buscar hemorroides, prolapso mucoso y fisuras. La pérdida del reflejo cutáneo anal sugiere lesión sacra. En el tacto rectal se evalúa el tono del esfínter, la presencia del dolor, masas, estenosis, la contracción voluntaria y la respuesta al pujo de los músculos puborectales en busca de contracción paradójica o anismo. Y por último, el descenso del periné al realizar el esfuerzo. El descenso normal es de 2 a 4 centímetros en decúbito lateral izquierdo. Si es menor, indica falla en la relajación del piso pelviano y si es mayor puede sugerir obstrucción. El examen físico completo, incluyendo el neurológico, puede orientar hacia la presencia de enfermedades sistémicas. Exámenes complementarios. Estudios de laboratorio son útiles cuando se solicitan basándose en la historia clínica para investigar una posible causa sistémica y detectar algún dato de alarma. Los más comunes son hemograma completo, glucemia, creatinina, calcio, potasio y tirotrofina, TSH. Colon por enema con bario. Sirve para descartar causas estructurales y por lo general se indica en pacientes jóvenes menores de 40 años. Colonoscopia. Se utiliza también para excluir alteraciones estructurales y se prefiere con respecto al colon por enema, ante la presencia de hematoquesia, anemia o antecedentes familiares de cáncer de colon y si se sospecha tumor, estenosis o lesiones mucosas. Estudio del tiempo de tránsito colorectal. Evalúa el tránsito colónico por medio de 24 marcadores radioopacos ingeridos en cápsulas de gelatina. Al quinto día se realiza una radiografía simple de abdomen y se diagnostica tránsito lento cuando más del 20% de los marcadores permanecen en el colon o en el recto. Si se localiza en el recto, sugiere disfunción del piso pelviano, mientras que si predominan en el colon derecho, determinan inercia colónica. Esta prueba también se puede realizar con radioisótopos. Prueba de expulsión del balón, pseudodefecación, es la prueba más sencilla para detectar disfunción del piso pelviano. Se introduce en el recto un balón que luego se llena con 50 a 60 mililitros de agua. Si el paciente no puede expulsarlo, se considera positiva. Manometría anorrectal. Mediante un catéter con transductor anorrectal de presión, se evalúan el esfínter anal y el reflejo recto anal inhibitorio. La ausencia de este es muy sugestiva de enfermedad de Hirschsprung y la presencia en reposo de aumento de presión anal indica anismo. Defecografía. Se introduce bario de consistencia similar a la materia fecal y bajo control fluoroscópico. Se monitorean las estructuras anorrectales mientras el paciente expulsa el bario. Esta prueba es útil cuando hay síntomas sugestivos de disfunción del piso pelviano o si la prueba de expulsión del bario fue positiva. Se evalúa el ángulo anorrectal que debe abrirse a más de 15 grados. Si la apertura es menor, se cierra. Hay falta de descenso adecuado del perineo o una evacuación incompleta. Todo ello evidencia disinergia del piso pelviano. También puede ser útil para el diagnóstico del anismo, intususcepción, rectocele y úlcera solitaria de recto. Electromiograma anorrectal. Evalúa el esfínter anal externo y los músculos puborectales en reposo y simulando la defecación. Se utiliza para confirmar la contracción paradójica del piso pelviano y el anismo, ausencia de inhibición del esfínter anal. Enfoque diagnóstico. En la gran mayoría de los pacientes que consultan por constipación, luego del interrogatorio y el examen físico completos, no se identifica una alteración estructural colorectal o un proceso sistémico subyacente, y la causa más común es el hábito dietético, seguido por factores psicológicos. Caso clínico 3962. ¿Qué dice? Jennifer, estudiante de abogacía de 26 años, consulta por constipación de aproximadamente 3 años de evolución relacionada
Según manifiesta con el inicio de sus estudios universitarios, la paciente refiere que, como único antecedente, presenta en forma muy ocasional desde el inicio de la constipación alguna deposición de carácter diarreico y episodios de dolor abdominal. El examen físico es totalmente normal. ¿Cuál es su presunción sobre el origen de la constipación? Considera de importancia que tenga una evolución de más de 2 años y que guarda relación con el inicio de su carrera universitaria. ¿Qué medida adoptaría? ¿Ensayaría un tratamiento empírico o la estudiaría? Comentario. El hecho de que el síntoma lleve este tiempo de evolución deja de lado la posibilidad de patología orgánica, fundamentalmente maligna. La impresión clínica es que la paciente padece un síndrome del intestino irritable por la relación con su estudio, sus episodios de diarrea y dolor abdominal con antecedentes familiares y personales negativos, al igual que su examen físico. Se ensayó aumentar la fibra de la dieta con muy buena evolución. A los 8 meses se repitió el síntoma sin ninguna otra modificación. Si bien se pensaba en el mismo diagnóstico, se realizaron análisis de laboratorio y un colon por enema que fueron normales. Al excluirse otras patologías, se confirmó el síndrome del intestino irritable. Se indicaron suplementos de fibra en la dieta y la paciente por su cuenta comenzó con psicoterapia. Al año de la última consulta, persiste asintomática. En la figura 3961 tenemos el algoritmo diagnóstico del paciente con constipación. Constipación. Anamnesis. Se hace anamnesis y examen físico. Si en la anamnesis y el examen físico resulta ser negativo, se aumenta la fibra en la dieta y si persiste, se hace un laboratorio, colon por enema o colonoscopía. Si resulta en la anamnesis y examen físico ser positivo, tenemos un comienzo reciente, antecedente familiar de cáncer de colon, pérdida de peso, hematoquesia mayor a 40 años, antecedentes de pólipos colónicos, anemia. Se hace laboratorio, colon por enema o colonoscopía. De ser en este laboratorio, colon por enema o colonoscopía negativo, se dan suplementos de fibras. Si persiste, hay dos caminos: constipación crónica grave, intratable, idiopática, que nos va a llevar a un estudio del tiempo de tránsito colorectal. Y si persiste, puede ser un síndrome de intestino irritable. Ahora, si es positivo, tenemos por ejemplo un pólipo, tumor, estenosis, megacolon, megarrecto. Si uno tiene una constipación crónica grave, intratable, idiopática, tenemos que hacer un estudio del tiempo de tránsito colorectal. De ser negativo, se dice que es un síndrome del intestino irritable. Si es positivo, esfuerzo defecatorio, retención, unión colorectal. Evaluar el piso pelviano y se hace la expulsión, balón, manometría, defecografía, electromiografía. De ser positivo, disfunción piso pelviano; de ser negativo, síndrome de intestino irritable. Y en este caso también se tiene en cuenta esto del estudio del tiempo de tránsito colorectal, inercia colónica. Bien, ambos pueden tratarse en forma empírica aumentando la ingesta de fibra. En la minoría de los pacientes que no mejoran, aún después de haber sido descartada una alteración estructural colorectal, colon por enema o colonoscopía, se asume que existe una constipación crónica grave, idiopática, intratable y es preciso someterlos a otros estudios. Si el denominado tiempo de tránsito colorectal es prolongado, debe considerarse la inercia colónica. Si además se comprueba esfuerzo defecatorio importante o permanencia de los marcadores radiopacos en la unión colorectal, es necesario proseguir con estudios que evalúen la función del piso pelviano. Sin embargo, a pesar del uso de estos estudios más específicos en esta pequeña población de pacientes, solo se consigue identificar la causa en el 30-40%. En el porcentaje restante se puede considerar como origen de la constipación el síndrome de intestino irritable o un trastorno psicológico. Bien, fin de este tema.
Y tenemos la pregunta de autoevaluación. ¿Cómo define constipación? ¿Cómo la clasificaría? ¿Cuál es la causa más frecuente de constipación? ¿Cuál es el elemento más importante del interrogatorio que alerta sobre un origen orgánico peligroso de constipación? Ante la presencia de qué elementos asociados con la constipación es necesario evaluarla con colon por enema o colonoscopía. Próximo tema, trastornos de la defecación. Capítulo 39.7. Argente.